Nos comentan entonces que el audio está bien, que la imagen está bien, entonces vamos a comenzar. Muy buenas noches. Para las personas que se conectan en este momento, me presento. Mi nombre es Melisa Huertas. También buenas noches, mi nombre es Camilo, somos los instructores que los vamos a acompañar en el tema de hoy. Hoy vamos a ver una conferencia muy importante si nosotros realmente queremos empezar a aplicar lo que es el verdadero equilibrio. Esta conferencia nos va a dar pistas muy puntuales para empezar a aplicar y que sea una realidad ese equilibrio de nuestros centros. Esta es la conferencia número 4 del temario de fase A y se titula Los 7 centros de la máquina humana. Bueno, entonces, ¿qué vamos a mirar en esta conferencia? En este tema, vamos a aprender lo que necesitamos para conocernos a nosotros mismos y llegar verdaderamente a equilibrarnos en nuestro interior, porque es que desde el interior es que vamos a generar todo el equilibrio. Para eso vamos a descubrir todo esto que es el observar cada uno de nuestros centros, que es lo que vamos a desarrollar en este tema. ¿Cuáles son los objetivos de la conferencia? Vamos a mirar, entonces, vamos a conocer los centros que poseemos cada uno de nosotros interiormente, vamos a saber cómo funcionan, la energía que consumen, dónde están ubicados, bueno, y otros detalles de cada uno de los centros. Vamos también a mirar qué posibilidades tenemos como seres humanos para desarrollarlos, equilibrarlos y regenerarlos, porque a causa de nuestra inconsciencia, a causa de los defectos que nosotros tenemos y que dejamos manifestar, incluso, vamos a decirlo, están hasta en un estado de degeneración su funcionamiento y pues vamos a mirar precisamente la función que cumple cada uno de los centros, la actividad dentro de la vida diaria y cómo vamos a llegar a ese equilibrio. Bien, pero entonces aquí debo hacer una aclaración. Es importante aclarar que cuando me refiero o nos referimos a los centros de la máquina humana, nos estamos refiriendo al cuerpo físico. Nosotros desde el primer tema estábamos definiendo, somos tres cosas, somos el cuerpo físico, somos una psique, o esa parte de energía del alma, y también tenemos en nuestro interior la parte, la chispa divina, nuestro espíritu. Esas tres partes es lo que somos. Aquí vamos a mirar cómo es que se mueve toda la energía espiritual de vida dentro de nuestro cuerpo físico, cómo se distribuye y todo lo correspondiente con ello. Además, vamos a decir, tal vez ustedes están relacionados con el conocimiento de los chakras. Los chakras pertenecen a esa otra parte de nosotros que se denomina como la psique o el alma. Y bueno, en algún momento más adelante vamos a aclarar porque el espíritu, la chispa, también tiene unas partes que también se relacionan y se denominan las iglesias, que son del espíritu. Entonces, pues ahora sí vamos a empezar con cada uno de los centros de la máquina humana. Bueno, entonces vamos a iniciar con la explicación del centro sexual. Como decía Camilo, tenemos 7 puntos, 7 centros básicos a lo largo del canal medular, es decir, que los podemos ver eh, con la autoobservación, ¿sí? De cómo estos centros, por la mala utilización, van utilizando toda nuestra energía. Todos estos centros tienen una función, entonces iniciemos con la función del centro sexual. La función del centro sexual es crear. Nosotros a través del sexo vamos a hacer unas creaciones que cada uno de nosotros va a ver qué tipo de creación va a hacer. Hemos visto que a través del suprasexo podemos hacer una regeneración de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo vital, y vamos a hacer unas creaciones superiores que se conoce como los cuerpos existenciales del ser. Es decir, donde vamos a crearle una conciencia a cada uno de estos vehículos para tener manifestación en los diferentes niveles o en las diferentes dimensiones de la naturaleza. Pero no solamente existe ese tipo de sexo, también está el sexo normal, que es generar la especie, es decir, la unión de un óvulo y un esperma y con esto vamos a seguir generando la especie. Y tenemos otro tipo de sexo que desafortunadamente es toda la sexualidad que hoy en día maneja la sociedad y es por la ignorancia y por el no sabio uso de poder utilizar esta energía y es el infrasexo. A través del infrasexo, la energía sexual sale de nuestro cuerpo físico y a pesar de que nosotros no podamos ver qué creación va a hacer, va a fortalecer cada vez más nuestro ego, va a fortalecer más el desamor, la monotonía, el tedio y todas esas tinieblas en nosotros. Recordemos que la energía sexual es esa riqueza que tenemos, que si nosotros aprendemos a darle un sabio uso a través de la técnica de la transmutación sexual, vamos a poder hacer una creación muy superior. Entonces cada uno de nosotros va a mirar qué tipo de uso le va a dar a esta energía. Veamos que el centro sexual se encuentra a la altura del coxis, y
tiene un defecto, los 7 defectos tienen un epicentro. Allí encontramos la pereza. ¿Por qué encontramos la pereza en este centro? Recordemos que todo el trabajo espiritual, todo el trabajo enfocado al conocimiento de sí mismo y al trabajo con los 3 factores, requiere que empecemos a tener una diligencia, un amor, una disciplina hacia este trabajo. Lo primero que nosotros debemos empezar a hacer es dejar de fornicar. Cuando una persona deja de fornicar, empieza a tener un objetivo en su vida porque se va a dar cuenta que puede hacer algo muy superior. Toda esta cuestión de la degeneración, de los placeres, cuando una persona está, digamos, como en la vida de la fornicación, de expulsar su energía, lo creamos o no, esto va generando una pereza hacia el despertar de la conciencia, hacia el trabajo espiritual, y por eso las personas dicen, uy, no, pero la fornicación es muy agradable, llegar al orgasmo, pues es que es el objetivo del sexo, eso es lo que nos han enseñado, eso da mucha pereza. Entonces, por eso este defecto se encuentra en este, digamos, como en este centro, obstaculizando todo tipo de avance espiritual. Veamos que el centro sexual maneja energía sexual. Esa es su energía, la energía creadora sexual. Está relacionado con la nota Do. Más adelante vamos a ver por qué también se encuentra acá la luna. Es algo que vamos a explicar en la creación de estos cuerpos y tiene también un sentido. El sentido es el tacto. ¿Por qué el tacto está vinculado a este centro? Para que la energía creadora sexual entre en actividad, se necesita un contacto, se necesita algo físico para que ésta pueda, digamos, entrar en esa actividad sexual. Cuando una persona a través de las caricias, los besos, pues va a empezar a entrar a experimentar lo que es ese calor, ese fuego dentro de nuestro cuerpo físico y con el sabio uso de la energía sexual y con las funciones que ya conocemos, nosotros mismos vamos a darnos la oportunidad de ver qué creación o qué función le vamos a dar a esta energía. Entonces, por eso el tacto está relacionado con este centro. Entonces, como ya estábamos mirando en la imagen anterior y también en esta, vamos a ver que cada uno de los centros están ubicados a lo largo de la columna vertebral, ¿sí? Y como estábamos viendo ahí, hay 7 centros en cada parte de la columna vertebral. Aquí ya vamos por el segundo centro, ya vimos el centro sexual, ahora vamos a mirar acá el centro instintivo. ¿Cuál es el centro instintivo? ¿Y qué energía maneja? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el sentido correspondiente a este? Vamos a mirarlo. Entonces, el centro instintivo se ubica arriba del coxis, ¿sí? Está ahí cerca al hueso sacro, pero a lo largo de la columna vertebral. Él maneja la energía vital, la energía vital, la energía que está, digamos, generando la vitalidad de nosotros, literalmente, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede también con este centro? Este centro está relacionado con una función. Esa función, en el sentido profundo, es aprender con H. ¿Sí? Aprender, aprehensión. ¿Qué es eso? Eso quiere decir que es capturar el hondo significado de cualquier situación vivida sin guardarlo en la memoria intelectual. ¿Sí? Simplemente queda grabado en nuestra alma. ¿Sí? El instinto tiene esa función. Entonces, a veces pues hay algunas cosas que han sucedido en la vida, y eso queda tan metido en la parte del alma a través del centro instintivo que queda grabado allá, entonces eso hasta trasciende a otras existencias. Es increíble esto que estamos aquí aprendiendo. ¿Sí? Veamos también, se genera un aprendizaje también para la conciencia. Quiere decir que en determinado instante nosotros entendemos que en cada existencia pasamos por determinados aprendizajes para pues realmente sacar una sabiduría, un amor, para entender el por qué no debemos hacer determinada cosa a las malas, si no lo hacemos a las buenas, fruto de reflexión y demás. ¿Y qué sucede? Que todo eso va a quedar ahí grabado como parte de valores hacia la conciencia. Eso es lo de el aprender, ese es el aprender con H, ¿sí? Está encargado de manejar todas las aguas de nuestro microcosmos. Hombre, ¿sí? Nosotros somos un microuniverso chiquitico, ¿verdad? Que dentro de nosotros hay todo un mundo biológico, químico, atómico, en todo sentido, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Maneja entonces todas esas aguas del microcosmos que somos nosotros. ¿Cuáles son las aguas? Miren que el 80% del cuerpo físico está relacionado
con una cantidad de agua, ¿sí? Hay unos órganos que tienen más agua que otros, en fin. Entonces, también nosotros tenemos, por ejemplo, las aguas de nuestra sangre, ¿m? Y en nuestra sangre se ve también reflejados ciertos aspectos de la salud de nuestro cuerpo físico. Siempre que van a hacernos determinado, llegamos de urgencias a un lugar o algo así, ¿y qué es lo primero que hacen? Un examen de sangre, o si está malo, está enfermo con respecto a algún tipo de sintomatología, un examen de sangre va a ir a mirar por qué, porque ahí en la sangre también se va a ver reflejado parte de la salud del cuerpo físico. En la sangre está grabado esa parte de el karma que nosotros vamos a desarrollar. ¿Qué sucede? Que la energía creadora del espíritu que ha estado atrapándose en cada uno de nuestros defectos y nos acompaña de existencia en existencia, a eso se le denomina nuestros átomos metálicos de nuestro mercurio, ¿sí? A eso se le denomina esas aguas. ¿M? Esas aguas son las que nosotros estamos diciendo que va a quedar lo que vivimos, lo que experimentamos muy fuerte, van a quedar grabados allá en esa memoria mecánica que son las aguas. Ahora hay otras cosas. Nuestros defectos también guardan información, ¿sí? Y toda esa información que guardan nuestros defectos de existencia en existencia también quedan guardadas ahí en esas aguas, ¿sí? Por eso se le denomina la memoria de las aguas. En un momento es muy curioso que un niño pequeñito, ¿sí? Por ejemplo, todavía no habla, todavía no tiene, digamos, la capacidad de interactuar libremente, todavía está muy pequeño, pero aún así él ya tiene como una información para exteriorizar su ira, para exteriorizar cada uno de sus defectos, y eso hace parte de la memoria de las aguas. Ahora, ¿qué sucede también? Vamos a ver que aquí, a través del deseo, nosotros vamos a aprender sin H. ¿Cómo así? Esa es la otra función que tiene pues mecánicamente este centro. Lo que estaba hablando. Entonces, el niño en un momento está percibiendo su entorno, ¿sí? Está, digamos, desarrollando su personalidad y en un momento entonces ve que una persona se hace respetar ofendiendo al otro. Es un ejemplo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que dentro de esa memoria de las aguas que tiene ese niño, sus defectos, entonces sale un deseo de también quererse hacer respetar de esa forma, con ira. Pero ese deseo, ¿de dónde salió? Salió de la envoltura, de esa memoria de las aguas, de donde estaban todos sus defectos, salió ese deseo y entonces aprende a desarrollar esa forma de ira. Pero asimismo también va a aprender a desarrollar formas de lujuria, formas de envidia, la mentira y una serie de cosas. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque ya se trae, digamos, ya hay una partecita que viene y se adueña de la situación. Más adelante se explicará cómo es que la persona puede estar consciente y no se van a desarrollar como tal tan crudamente así los defectos. Bueno, esa es la función, aprender con H, la función mecánica que está por nuestros defectos, esa función que tenemos que dominar, es aprender sin H. Y vamos a ver que tiene un sentido, el centro instintivo tiene un sentido, es el sentido del gusto. Aquí vamos a ver, por eso es que a veces así la persona en su entorno no haya estado relacionado con ninguna, digamos, con ninguna cultura o esto, pero en un momento empieza a ver determinada cultura por allá de lejos y le encanta, ¿sí? Entonces le gusta mucho la cultura oriental o le gusta mucho otra cultura, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues que quedó un gusto ahí grabado de antes. Puede ser que de antes haya estado por allá participando y trae esos gustos, ¿sí? Adicionalmente, pues también cada uno de los gustos está influenciado por nuestros defectos. Es lamentable. Nosotros vamos a definir que vamos a empezar a tomar decisiones fuera de manejarnos del instinto. Cuando una persona empieza a tomar decisiones solamente de la forma instintiva, entonces, esto me gusta, me genera placer, por ahí me meto. Pero no, porque no siempre lo que nos gusta y nos genera placer es correcto. Eso es lo que vamos a aprender aquí.
Bien, aquí está como epicentro el defecto, el yo causa, la cabeza de legión llamada la codicia. Si la codicia está aquí, porque todo deseo es codicia, ¿sí? Bien, entonces ahí sí vamos a mirar cómo es el proceso en el cual se estaba definiendo. Uno es cómo se quedan grabadas las cosas y quedan como valores de la conciencia. Entonces, cuando se aprendió a las malas con respecto a algún defecto y ya la persona dice, no, ya definitivamente no vuelvo a hacer eso, eso queda tan grabado que hasta pasa a la siguiente existencia o ahí mismo, ahí queda tan grabado que la persona ya dice, no vuelvo a hacer esto. Y el otro aprender, que es el SINACHE, que estábamos explicando, la memoria egoica, ¿sí? El ego aprendiendo todo a desenvolverse, fornicando, bueno, mintiendo y todo eso. ¿Qué quiero acá aclarar? Tal vez hay algunas personas que no nos acompañan desde el tema número uno. Fornicar viene de una palabra llamada fornicare, que es desperdiciar. Entonces, ¿qué es lo que más desperdiciamos? Nuestra energía espiritual. ¿Y cuál es la energía más valiosa dentro de nosotros? Ya lo estábamos viendo, la energía creadora del espíritu, la energía creadora sexual. Entonces, fornicar es expulsar esa energía en todo sentido. Nosotros vamos a ver el tercer centro, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta que la fornicación se da en todos los centros. Cuando hablamos tal vez fornicación, uno lo relaciona inmediatamente con la parte sexual, pero no, nosotros fornicamos cuando tenemos mucha ira, fornicamos cuando tenemos mucha pereza, cuando tenemos mucha lujuria o en el caso de las emociones. ¿M? Como nosotros no tenemos esa capacidad de autoobservarnos, entonces este centro emocional inferior nos mantiene adulterando, fornicando todos nuestros procesos de energía que deben estar equilibrados para poder hacer una creación en la parte sexual. Este centro, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos a la altura del ombligo, sobre el canal medular. Este centro maneja energía emocional. Nosotros tenemos unos tipos de energía y pensamos que energía no, las energías no existen, no, pero eso de las energías. Pero, ¿qué pasa cuando una persona a través de sus emociones, digamos que es desbordante, sufre mucho o está hacia el dolor o hacia el enamoramiento? Son personas que están vaciando cada vez más su centro emocional. Por eso es muy importante aprender a observarlo y lo primero que debemos tener en cuenta es que tenemos una energía emocional. ¿M? Vamos a ver que este centro tiene una función también. Cada uno de ellos tiene una función y esta es el sentir. Nosotros sentimos con emociones positivas, emociones negativas. Lastimosamente, en nuestro diario vivir dejamos manifestar más a menudo las emociones negativas. ¿Cuáles son esas emociones negativas? Pues el odio, el resentimiento, sentir rechazo, sentir dolor, sentir rencor, todo esto que nos contamina nuestra energía. Acá es necesario hacer una aclaración con las emociones positivas y las emociones positivas están originadas por la conciencia. Una persona puede decir, no, una emoción positiva puede ser estar enamorado, pero observemos qué es lo que nos hace sentir enamorados, ¿sí? En el caso de la chica, no, es que él es atento conmigo, es romántico, o sea que entonces está enamorado o enamorada es de una forma que la hace sentir bien, pero ¿qué es lo real de esto? Veamos ahora en el caso del varón, se puede sentir atraído o enamorado por una chica porque tiene el cabello así, o los ojitos asá, o el busto, o la cadera, entonces está desenamorado de una forma. Es decir, que esta emoción positiva no viene de la conciencia, viene Bien. es de la lujuria, viene desde un defecto que nos quiere hacer sentir enamorados. Veamos en el caso de las parejas, ¿sí? Uno tiene su pareja, pero siente cierta atracción hacia otra persona y la persona se siente en un ánimo impresionante, en un positivismo. Estas emociones debemos aprender a observarlas. ¿Qué es lo que nos está generando una emoción positiva? Una emoción positiva eh, originada por la conciencia, podríamos decir que es el deseo de servir, el deseo de la caridad, el deseo de amar desinteresadamente. Tenemos muchos conceptos de amor a través de lo que es la lujuria y lo que es el romanticismo y lo que no es real. Entonces, cada vez que nosotros aprendamos a observar nuestras emociones, vamos a darnos cuenta que en un momento podemos sentirnos afligidos, ¿m? Pero es por un defecto tal vez que nos quiere hacer sentir tristes, o es muy diferente sentirme afligido o un poco bajo de ánimo cuando me puedo observar y darme cuenta que tengo que cambiar algo en mi mundo interior. Es una emoción muy diferente. Igual, en los dos aspectos es importante observar qué es lo que nos está activando la emoción. Si es
nuestros yoes, todos nuestros defectos, todo ese 97% de conciencia, o es la conciencia, es decir, hacia sentir el deseo de ayudar, hacia las virtudes, la filantropía, el ánimo de servir, todo esto es muy diferente. Veamos que este centro tiene también un defecto ahí ligado y es la lujuria. La lujuria es demasiado volátil, digámoslo así, es muy emocional, es fuego. Cuando nosotros hablamos de emoción, ¿sí? Moción significa movimiento, es decir, que el fuego en nuestro mundo interior, que está dado, sea en este caso por la lujuria, nos mantiene adulterando constantemente todos los tipos de energía y en especial cuando hablemoslo ya directamente con la pareja, ¿sí? Si no nos estamos observando, entonces cualquier fueguito que uno ya sienta hacia otra persona que no sea mi pareja, porque fue especial o porque es detallista o porque me dijo una palabra bonita, si yo no me estoy observando, es decir, que ese fuego del adulterio me puede estar llevando a equivocarme constantemente. No, además, veamos que ahí tiene también una razón de ser de por qué ese centro emocional está ahí. Cuando ustedes sienten un miedo bien terrible, eso se siente es en el estómago, ¿sí? O lo mismo cuando se desborda de lujuria, sientes como si se vaciara acá el estómago. Entonces uno no lo está sintiendo por allá en una oreja, uno no, se está sintiendo ahí, Ujú, ahí está el centro emocional y vamos a observar también cómo es ese comportamiento ahí. La idea también es poder llegar a observarlo. claro que sí. Con esos miedos y todo se está desgastando uno, con esas impresiones, miren que hasta una impresión, un miedo de esos le puede hacer doler el estómago, uno ha comido tal vez algo y si recibe una impresión muy fuerte hasta le genera un dolor de estómago. Es decir, que vamos a ver cuál es el sentido que está relacionado con este centro. Vamos a ver que aquí encontramos el olfato. A pesar de que nosotros no tengamos esa, digamos, gobernados nuestros sentidos, no podamos ver más allá, ¿sí? De lo que podemos palpar o escuchar o eso, pero el olfato nos puede estar mostrando muchas cosas y nos puede estar relacionando con muchas emociones. Veamos, por ejemplo, cuando uno siente un perfume o un aroma de la infancia, ¿sí? No, es que mi profesora en kinder usaba este perfume y yo lo siento hoy ya a mi edad y todavía me genera unas emociones, unos recuerdos, algo que me trae todo un tren de emociones. Ahí estamos viendo cómo nos modifica esa emoción. Veamos también un olor desagradable. Ya eso le genera a uno una mala emoción. Está muy relacionado. Miremoslo ahora en el caso, volvemos con la lujuria porque no es porque sí estén conectados este centro con este sentido y este defecto. Aunque nosotros los seres humanos no tengamos tan desarrollado el sentido del olfato, pero veamos que hasta el hombre alcanza a captar cuando la mujer está como en ese ciclo de ovulación, la ve más atractiva, gracias al olfato es que también se dan muchas cosas, muchas relaciones que uno ni siquiera se alcanza a imaginar, esto pasa muy por debajo de nuestra conciencia, pero está involucrado estos aspectos. Como decía Camilo, si nosotros no aprendemos a observar este centro y a toda hora estamos mantenidos con emociones negativas como el miedo, como el rencor, como esto, pues siempre lo vamos a estar descargando. Veamos, por ejemplo, en el caso de las novelas. ¿Qué sucede cuando uno está viendo una novela o una película trágica? Uno se alcanza a meter sus emociones con esa, o sea, las alcanza a vincular, Involucrar. uno las involucra en una cosa impresionante y uno dice, uy, no, van a pillar hoy a fulana, no, vea, mire, van a tal cosa, la van a matar. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo un vacío, mejor dicho, estamos sacando a baldadas toda esta energía emocional y por eso es que nosotros cuando llegamos ya hacia el final del día, pues nos sentimos cansados, nos sentimos vacíos, uno Desequilibrados. recibe una mala noticia, miremos por ejemplo en el caso de una mujer en embarazo, lo delicado que es, ¿por qué? Porque todo esto somatiza hacia el plexo solar, hacia la altura del ombligo. Uno tiene una mala emoción y come, va a almorzar, entonces uno puede estarse hasta sintiendo indigesto. ¿No? Y que como decías de la mujer en embarazo, está conectado, el ombliguito el ombligo de la mamá está conectado al niño Ujú, por el ombligo, ahí está la parte emocional. claro que sí. Entonces, necesitamos sí o sí aprender a observar.
aprender a observar esas emociones negativas. Veamos acá, hay algunas de celos. Los celos nosotros los estamos sintiendo constantemente, no solamente con la pareja. Tenemos celos de amistad, tenemos celos con la mamá, con que fulanito tiene esto mejor que yo. Veamos ahora el caso del enojo. Uno se anda enojando, en mi caso uno se enoja muy constantemente, pero eso es falta de uno estar Ujú. observando, de uno tener un equilibrio, porque todas estas emociones negativas tarde o temprano van a empezar a afectar nuestro cuerpo físico. Miremos también la euforia. Una persona puede decir, no, pero acá estamos contentos, animados y guay, esto, pero estamos descargándonos emocionalmente de una forma muy, muy terrible. Una montaña rusa. Exactamente. Miremos, por ejemplo, la amargura, el aspecto de la lujuria con el yo mirón, el rencor. Son emociones muy negativas, la depresión. Todo esto hay que aprender a observarlo. Uno debe aprender a mirar por qué me siento en euforia o ansioso o deprimido y esto lo vamos a ver al final de la conferencia. Bueno, seguimos entonces de la parte emocional. Vamos a ver ahora el centro intelectual, la parte intelectual nuestra. Ujú. Esa parte intelectual maneja una energía especial para manejar todo, para desarrollar todos los procesos mentales y se denomina la energía mental, ¿sí? Este centro maneja energía mental. ¿Qué vamos a mirar acá? ¿Cuál es la función de este centro, que es el centro intelectual inferior? Ah, ¿cómo así inferior? O sea que hay uno superior. Sí, hay un aspecto superior, pero aquí vamos a mirar que el centro intelectual inferior a la altura de la columna se encuentra a la altura del corazón, por la columna vertebral a la altura del corazón. ¿Cuál es la función del centro intelectual inferior? Es pensar. ¿Y qué es el pensar? Bueno, todo lo que está correspondiente al pensar, o sea, idear, planear, proyectar, recordar, imaginar, todo esto está relacionado con el centro intelectual inferior. Siempre nosotros, así sea supremamente rápido, nosotros antes de hacer cualquier cosa, primero lo planeamos. Por eso se dice que los pensamientos son el origen de las obras. Y bueno, aquí también debo aclarar hasta antecitos del pensamiento llegó una emoción o un tren de emociones que impulsó en la parte mental. Pudo haber también sucedido de esa forma. Bueno, entonces, por eso es que se dice de la calidad bueno, aquí en el centro intelectual lo diremos, de la calidad de los pensamientos va a ser la calidad de nuestras obras. ¿Mm? Sigamos entonces aquí viendo cómo es que este centro intelectual está relacionado con cada una de estas partes. Entonces el centro intelectual inferior está asociado con un sentido que es el sentido del oído y está íntimamente relacionado con una gran cabeza de legión que es el defecto llamado el orgullo, ¿sí? El orgullo está como epicentro aquí y por qué está relacionado con el oído también, vamos a mirar esas dos relaciones. Cuando a uno le van a pedir, siempre me gusta poner este ejemplo, cuando a uno le van a pedir un favor, por ejemplo, ¿qué sucede? Llegan y le empiezan a calentar el oído, se dice, ¿no? Entonces, ay, usted que es tan buena persona, ay, usted que sí sé cuándo, usted que es tan amable, usted que es tal otra, y ahí, ¿qué están haciendo? Por intermedio de ese proceso en donde lo están alabando y todo, a través del oído, se le está moviendo el orgullo a la persona y en función de eso hasta puede acceder a hacernos determinada cosa. Bueno, así también es que viene este proceso del conquistador, ¿no? Hay un aspecto conquistador que es todo el tiempo en función de levantarle el orgullo, la vanidad a la otra persona, entonces empieza a conquistarla, ¿sí? Pero vamos a mirar, por eso es que está tan relacionado el centro intelectual inferior que estamos explicando acá, el orgullo con el oído. Ahora vamos a mirar también que en el orgullo hay muchas cosas, ¿sí? El orgullo está haciendo parte del desarrollo de la mente. ¿M? Cuando nosotros luego más adelante estudiemos la mente no es mala. La mente no es mala, sino que la mente está atrapada en una serie de cosas de nuestros defectos. ¿M? Y cuando logremos empezar a rescatar esa mente que está atrapada, vamos a poder voltear esa fuerza que está en el orgullo
a algo diferente, ¿sí? Mientras tanto, pues ahí están estos dos. Bueno, ahora ¿qué vamos a mirar? Que nosotros en el corazón se gesta el pensamiento, ¿sí? En el corazón se gesta la imaginación. Hay una partecita aquí en el corazón que luego lo vamos a mirar. Hay una partecita que se llama el átomo novus y él es el que nos está ayudando a todo el proceso de imaginación. ¿Por qué? Porque nosotros desde la imaginación ya empezamos a crear. ¿M? Desde la imaginación ya empezamos a crear. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que estamos imaginando Ujú. y frenar también, digamos, saber controlar y equilibrar esos procesos de imaginación. Bien, ¿en qué se me escapa de pronto algo por ahí? Es importante tal vez darnos cuenta entonces que si el orgullo está vinculado a este centro, cuando nosotros no tenemos la capacidad de poder frenar esa pensadera, jamás va a poder aflorar la humildad. La verdadera humildad, decía una persona de forma muy objetiva, es cuando nosotros aprendemos a quietar la mente. La mente siempre es la que quiere opinar, siempre es la que quiere estar dando su punto de vista de forma subjetiva, es importante aprender a quitar la mente. Bien, y veamos que también debido a que está relacionado con el corazón, ¿no? Que está a la altura del corazón, ese centro intelectual, y de verdad está conectado con el corazón. Miren que después del cerebro, el corazón es el que tiene más neuronas y almacena información, ¿sí? Miren qué curioso que hasta hay muchos casos documentados y todo, que los podemos ver por ahí, que en un trasplante de corazón, por ejemplo, a una persona empezaba a tener recuerdos que no eran de él, sino que eran recuerdos del que le pasó el corazón. Había un caso, por ejemplo, en el cual una persona era muy, muy quieta, o sea, no le gustaba así mucho el deporte ni nada de esto, y le hicieron un trasplante de corazón y la persona empezó a gustarle, bueno, meterse por el lado de hacer más deporte, inclusive hasta a tocar batería, o como más cosas así. ¿Por qué? Porque la otra persona tenía eso en sus recuerdos y hacía parte, y entonces cuando le pasaron el corazón, miren cómo es que hasta eso se genera. Por eso se dice que la mejor forma de pensar es no pensar, ¿sí? Y aprender a escuchar el corazón, es decir, la voz de nuestra conciencia. Nosotros siempre estamos pensando, pero ¿por qué se dice que la mejor manera de pensar es no pensar? Porque cuando nosotros estamos pensando, estamos activando todos los centros. El recuerdo con el instinto, como decía Camilo, el instinto son todos los recuerdos de nuestros defectos, de nuestros deseos, de nuestros placeres. En la medida en que nosotros recordamos, estamos pensando, estamos dándole otra vez vida a todo ese tren, viene la Sale. provocación, se activa el centro sexual, viene la emoción, el centro mental es un parloteo, entonces por eso es muy importante aprender a ahorrar esta energía porque este centro la desperdicia Y muchísimo. además veamos que una persona se cansa excesivamente cuando así no haga ejercicio, así no esté haciendo ejercicio, pero si es una persona que todo el tiempo está usando su parte mental, ese centro intelectual, lo está usando, Mm. o bueno, preocupaciones o resolver problemas o en el trabajo todo el tiempo así esté solamente sentado, eso acaba el día y está supremamente agotado porque le faltó equilibrarse mentalmente. Sí, y vean que eso es así. Ahorita vamos a explicar cómo es que todos, inclusive en un momento de desequilibrio, empiezan a robar energía de los otros, ¿sí? Cómo es que se genera todo ese robo energético y total desequilibrio de nuestro interior. Bueno, pero ahora sí vamos a pasar al centro motor. El centro motor, a la altura de la columna vertebral, está en la laringe, ¿sí? A la altura de la columna vertebral. ¿Qué hay aquí de epicentro en el centro motor? Vamos a mirar que aquí hay un defecto que se denomina la ira. La ira, esa cabeza de legión llamada ira, tiene de epicentro acá este centro motor. ¿Qué energía maneja el centro motor? Pues la energía motriz para el movimiento, para movernos. ¿Sí? La energía motriz, la que es para movernos. ¿Qué más vamos a mirar? Que en este centro tiene una función. La función de este centro es todas las obras y palabras, porque es hacer, ¿sí? Nosotros hacemos con obras, hacemos también con palabras, o lo que dejamos de hacer, pues también es una obra no hecha. Entonces ahí también está relacionado con la función de este centro. ¿M? Este centro se ha mecanizado bastante.
porque nosotros aprendemos a hacer algo y en un momento ponemos como un automático, ¿sí? Entonces nosotros en un momento, bueno, también cuando cada uno de nuestros defectos se adueña de nuestro cuerpo a través de, entonces, bueno, acá estamos, por ejemplo, relacionando la ira, entonces la ira se adueña de nosotros y ya la ira es la que está con los Mm. movimientos bruscos, con el ceño fruncido, con las tensiones, maneja nuestras obras, entonces la ira también empieza a hablar, entonces, ¿qué vamos a mirar? Que este centro se vuelve una oportunidad para que los defectos nos manejen mecánicamente como un muñeco, como un robot, ¿sí? Por eso es que se dice que este centro se encuentra dominado, cuando se encuentra dominado por nuestros defectos, nosotros somos unos completos zombies, ¿sí? Bien, entonces aquí vamos a mirar que la ira es muy reaccionaria, es motriz, ¿sí? O sea, la ira explosiva, por ejemplo, todo el tiempo es de hacer, ¿sí? Entonces quiere empujar, quiere destruir, quiere hablar de una forma, quiere mostrar bueno, todas sus demostraciones de fuerza, que vamos a mirar en el otro sentido. Cuando hay otra forma de ira, que es la ira implosiva, es una ira que tiene mucha omisión, ¿sí? Entonces es una Mm. ira cargada de mucha omisión, entonces ya hay una mala voluntad con muchas cosas, entonces no se quiere participar, no se quiere hacer, bueno, es una serie de cosas que están ahí metidas en esto. Bueno, ¿no? ¿Qué más vamos a mirar acá? Lo que nosotros más hacemos es no ser correctos en nuestras obras, en lo que hacemos. Miren que nosotros, así sea para comentar algo, ¿por qué tenemos que generar una maledicencia? ¿Sí? A veces uno se daña tanto su vocabulario que todo el tiempo está diciendo groserías. O sea, ¿por qué hay necesidad de generar tanta maledicencia? ¿Sí? En un momento, ¿por qué el hecho de comentar algo de otra persona, por qué se tiene que volver crítica, destructiva? Porque sí, o sea, todo lo que nosotros hacemos con el verbo, que también son obras, nuestras palabras, tenemos que ir a revisarlas. Y también lo que hacemos físicamente, ¿no? En dónde están nuestras obras enfocadas. Vamos a ver que nuestros defectos tienen dominado bastante nuestras obras y el sentido de este centro es la vista. La vista, por eso es que se dice y está relacionado con la ira, se encegueció de ira, ¿sí? Que la ira está completamente encegueciendo todo este proceso de la vista. Además, nosotros a través de la vista vamos a desarrollar muchas cosas copiándolas, ¿no? Entonces nosotros, si una persona empieza a ver determinada cosa, la empieza a copiar, o sea que la puede hacer, ¿sí? Entonces, Pero mecánicamente. mecánicamente, bueno, sí, Ujú. mecánicamente. Decimos entonces, aquí se maneja la voluntad y si nosotros nos templamos y aprendemos a observarnos a sí mismos y a desconectar nuestros defectos de nosotros con la petición de muerte a esa psiquis equivocada, vamos a lograr rescatar y manejar nuestra voluntad. Mientras tanto, tenemos es la voluntad de nuestros defectos, o sea, no tenemos una voluntad propia. Bien, ese era el centro motor. Ahora seguimos subiendo al siguiente centro, que es el centro emocional superior. El centro emocional superior ya no está a la altura de la columna, ¿sí? Este centro es dentro del cerebro, está conectado a una glándula que es la glándula pituitaria. Se denomina el centro emocional superior. ¿Por qué? Porque aquí habita una parte, está conectada a una parte de nuestra conciencia que está relacionada con la parte femenina del espíritu que se denomina una parte de la madre divina que es Budi, ¿sí? Aquí entonces está el asentamiento de Budi. ¿Qué energía maneja? Como hay una parte de la conciencia que es Budi, maneja energía de la conciencia, ¿sí? Aquí entonces está ese centro y está encargado de una función supremamente valiosa e importante que pues nosotros no estamos ejercitándonos con ella y es el juzgarnos a nosotros mismos, el juzgar cada una de las cosas que están en nuestro interior y que salen al exterior de nosotros, ¿sí? Quiere decir que aquí la función de esta parte, de este centro, es medir efectos. ¿M?
Nosotros no estamos equilibrados porque no sabemos medir los efectos. Nosotros no estamos equilibrados, ¿por qué? Porque nosotros no vemos cómo se comportarán las cosas de un lado y del otro a causa de que estamos totalmente inconscientes y no sabemos autoobservarnos. Este centro, en donde les comentaba que está conectado con esa parte llamada la Madre Divina o Budi, es el que nos va a ayudar a autoobservarnos. Quiere decir que en el proceso en donde nosotros vamos a aprender a autodescubrirnos, es que nos conectamos con esa parte de la conciencia y gracias a conectarnos con esa parte de la conciencia, es que vamos a ver esa realidad dentro de nosotros. Quiere decir que a través de la autoobservación vamos a vernos a nosotros mismos para poder juzgar nuestros defectos y equilibrarnos midiendo cada uno de los efectos. Desafortunadamente, nosotros con nuestros defectos, entonces estamos es con el proceso de la gula. Aquí hay tienes epicentro, este yo causa, esta cabeza de legión llamada la gula. La gula son todos los desequilibrios, a veces, pues, o bueno, uno que no conoce cómo es que es el comportamiento de esta cabeza de legión llamada gula, uno piensa que gula simplemente son allá los gorditos, la obesidad o bueno, Los que comen o los mucho. que comen mucho, o el otro extremo, con la anorexia y todo eso. No, la gula son todos los desequilibrios y ahí están metidos también todos nuestros vicios y hay mucha parte en el desenvolvimiento de nuestro ego, de nuestros defectos, que está relacionado con la gula, ¿sí? Entonces, pero en el momento en que nosotros logremos irnos equilibrando, fruto de la autoobservación y el juzgarnos a sí mismos, pues vamos a poder conectarnos con ese centro y alejarnos de todos esos desequilibrios de la gula. Bien, entonces ese es el centro, ese era el centro emocional superior. ¿Por qué? Porque ahí también la Madre Divina nos va a ayudar a desenvolver todo este proceso de las emociones superiores. No, gracias, amor. Ahora sí, vamos a darle el paso Bueno, al centro entonces intelectual ahora a ver superior. el último centro, que es el centro intelectual superior. Vemos que tenemos 5 centros inferiores, ese ya los vamos a volver a resumir ahorita, y tenemos 2 superiores. De igual forma, estamos desconectados con ese centro emocional superior y con ese centro o este centro intelectual superior. ¿Este dónde lo encontramos? Lo encontramos a la altura de la glándula pineal sobre el canal medular en el cerebro. ¿No? Allí este centro tiene una función muy interesante y es saber. Como aquí encontramos una de las partes de nuestro ser, ¿sí? El íntimo, nuestro padre, la conciencia, cuando nosotros accedemos a conectarnos por medio de la meditación con este centro, es que vamos a poder extraer toda la sabiduría de nuestro mundo interior, de nuestros defectos, de cualquier evento o situación vivida que queramos resolver. Por eso es muy importante los procesos de meditación, porque es que vamos a lograr llegar a algo objetivo y a una sabiduría, a una verdad. Este centro maneja un defecto y es la envidia, ¿sí? ¿Por qué maneja la envidia? ¿Qué sucede cuando nosotros no sabemos saber? ¿Mm? Entonces, sabemos que alguien obtuvo algo que nosotros queríamos, pero esta persona lo obtuvo de una forma muy sencilla o fue algo así, cosas del destino y lo obtuvo, y uno sí matándose años o mejor dicho, tiempo y no ha podido tener eso. Ese saber que esa persona le fue así de bien y de una forma tan fácil, pues como que le genera a uno allá unos detallitos de envidia. La envidia es la incapacidad de nosotros poder saber muchas cosas. Veamos cuál es la energía que maneja este centro. Este centro maneja una energía muy importante, es la energía del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros, en el momento en que dormimos, el cuerpo vital recarga todo nuestra máquina humana con energía del Espíritu Santo. ¿Sí? Es decir, que cada una de esta energía, con la energía del Espíritu puro, perdón, cada uno de nuestros centros es recargado con esta energía, pero ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a embutirla, empezamos a contaminarla, empezamos a meterla en defectos, en formas equivocadas de pensar, de sentir, de obrar, de actuar, de hablar. ¿Mm? Es decir, estamos mandando a las tinieblas toda esta energía espiritual, toda esta energía importante. Veamos entonces que nosotros a través de esta sabiduría es que vamos a recibir toda esa información de nuestro ser, de nuestro Padre. ¿Sí? Es necesario que aprendamos a entrar entonces en estados de meditación. Bien, entonces, ¿qué vamos a mirar acá?
Acá terminamos con los centros de la, digamos, con los centros de la máquina humana. Ya como lo decía Amelia, vamos aquí a hacer un resumen para que los veamos bien. Entonces, decíamos, hay 5 centros inferiores que están caídos. ¿Por qué? Pues por nuestra inconsciencia y porque están desequilibrados debido a que no los sabemos autoobservar. Son el centro sexual, el centro instintivo, emocional, mental, el centro motriz. Estos 5 centros que están manejando las funciones que más nosotros hacemos, o sea, motriz, movernos, hacer las obras, palabras, mental, entonces el pensar, siempre estamos desarrollando procesos de pensamiento, la parte emocional, ¿sí? Bueno, y la parte sexual. ¿Sí? Y todo está generando que estamos agotando nuestra, bueno, estamos invirtiendo nuestra energía de vida, ¿sí? Estos 5 centros, como decíamos, son los que están más desequilibrados porque no conocemos el cómo llegar a equilibrar cada parte de ellos. Los 2 centros superiores, nosotros estamos, por decirlo de una forma, nos estamos desconectando continuamente de ellos. ¿Por qué? Por falta, primero, de esa capacidad de juzgarnos a sí mismos, porque todo el tiempo estamos juzgando afuera a todo el mundo y juzgando todo afuera y no estamos juzgándonos a sí mismos y porque no sabemos saber y no sabemos el proceso para conectarnos con esa parte superior de nuestra conciencia y a llegar a verdaderamente la sabiduría. ¿M? Por eso es que se dice que en la parte superior, en el centro en el centro intelectual superior, se va a desarrollar en un punto lo que se denomina la polividencia. La polividencia es la capacidad de la conciencia de saber todo en todas las dimensiones de la naturaleza, aquí y ahora. Pero nosotros estamos alejados de todas esas capacidades. ¿Por qué? Porque no sabemos hacer un serio trabajo interior, pues, no lo conocemos, no nos lo han explicado tal vez, y aquí es donde también igual vamos a fortalecer ese proceso. Bien, ¿Cuál bueno. es el estado actual de los 7 centros? Debemos entonces observar y darnos cuenta que no podemos aceptar el autoengaño dentro de nosotros y considerar, ah, no, pero pues yo me siento equilibrado, o como en muchas escuelas enseñan, no, aquí me hacen una imposición de manos, o acá leyendo esto, o creyendo en tal persona, no, yo ya estoy equilibrado. Estamos jugando a equilibrarnos. Realmente, uno, si empieza a observarse a través del sentido de la autoobservación, vamos a darnos cuenta que nos la pasamos juzgando mucho externamente, somos muy visuales, toda esta parte mecánica en nosotros, la vista es mecánica, el olfato, el oído, siempre está buscando todo, es para satisfacer a nuestros defectos. En algún momento, si nosotros estamos por ahí escuchando una pelea, es muy difícil la persona que haga caso omiso a eso. Uno deja lo que está haciendo y para oído, pone cuidado bien, o si está viendo algo relacionado con algo que nos satisfazga sexualmente o bueno, instintivamente, siempre nuestros sentidos están es en función de todo lo mecánico y de todo lo egoico. Es decir, que si nosotros no aprendemos a gobernar nuestros sentidos, empezar a ponerles un orden a la vista, por ejemplo, entonces el varón siempre va a estar morboseando chicas, mirando chicas, como se llama comúnmente acá en Colombia, caldo de ojo, ¿sí? Entonces eso nos está llevando a nosotros a un desequilibrio total de todos nuestros centros y pues no podemos hacer una inversión correcta con esta energía. Bien, entonces, ¿qué vamos a mirar acá? Ya desde el principio habíamos dicho, vamos a ver cómo se mueve la energía espiritual de vida dentro de nosotros. Ujú. Entonces, quiero mostrarles aquí con un señalador, vamos a marcarles acá. Entonces, la energía espiritual de vida llega a nosotros, ¿sí? A través de nuestra conciencia a estas 2 partes. ¿Y qué pasa? De estas 2 partes, baja y llega al centro instintivo. Y el centro instintivo es el encargado de qué? De distribuir a los demás centros, o sea, digamos, a refinar un poquito esa energía y a decir, ah, bueno, entonces se va a distribuir ahora para energía emocional. Listo, esta parte de energía espiritual va a convertirse en energía mental y boom, la manda al centro intelectual. Esta va a ser energía motriz.
Entonces se manda para el centro motor, ¿sí? Esta va a ser, y pues que es la excedente, va a ir al centro sexual, ¿sí? Así es que el centro instintivo se le denomina que es el productor de energías abasteciendo los centros inferiores, pero pues en sí no es que sea, o sea, no es como tal que sea productor, sino que él va a coger la energía espiritual y la va a El distribuir. bodeguero. Es el bodeguero. Sí, también en función de qué la va a distribuir, porque el centro instintivo tiene tanta cosa. Miremos que es que el karma de nosotros está relacionado ahí y con la salud del cuerpo físico está relacionada con el centro instintivo. Entonces, ¿qué pasa? Si hay determinado karma en el cual la persona va a perder, digamos, mucha parte de su movimiento, pues el centro instintivo, según el karma, va a decir, bueno, no vamos a dar tanto para el movimiento porque estamos en tal karma, ¿sí? O así sucesivamente. Bueno, es un ejemplo que quiero compartir aquí con ustedes. ¿Y qué pasa? De toda la energía que se reparte del centro instintivo en todos los centros, llega el resto al centro sexual, ¿sí? Ahí está. ¿Qué más vamos a mirar? Vamos a mirar entonces cómo es ese proceso. Miremos. Entonces, si nosotros no le sabemos dar el sabio uso a nuestra energía sexual, pues este va a verse muy, digamos que muy afectado. Al iniciar cada uno de nosotros el día, el diario vivir, nosotros nos levantamos con las pilas, con la batería llena, empezamos a gastar energía. ¿Cómo lo empezamos a gastar? Cada vez que vamos a utilizar un centro. Entonces, un ejemplo, una persona de tipo intelectual o que trabaja en una oficina o que siempre esté a través de la explotación, digámoslo así, excesiva de este centro, que a toda hora esté pensando aquí, maquinando acá, mirando cómo soluciona este problema, bueno, en fin, empieza a generar un agotamiento. Este centro sexual, perdón, este centro intelectual empieza a gastar energía. Esa energía la va a consumir. ¿Y qué sucede? Cuando esta carga se agota totalmente, el centro intelectual se va a ver obligado a robarle o a saquear el centro sexual, como explicaba Camilo ahorita. Entonces, ¿para qué? Para que pueda seguir funcionando. Ahí podemos ver esos ladroncitos de toda nuestra energía mental, cuando, por ejemplo, tenemos muchas preocupaciones. Veamos qué sucede cuando una persona tiene una preocupación de dinero. Todo el día pensando y llega en la noche y hasta tiene un fuerte dolor de cabeza. Si va de pronto a practicar el sexo con su pareja, ni siquiera tiene potencia. ¿Por qué? Porque toda esta energía fue saqueada. Veamos ahora, en el caso de nuestras obras, palabras, omisiones, todo lo que nosotros estamos hablando mecánicamente, cada una de estas cosas agota energía. Nosotros no lo podemos creer, pero la mayoría del tiempo estamos diciendo solo boberías, criticando aquí, criticando allí, haciendo movimientos completamente mecánicos, todo en función de nuestra personalidad. Entonces, cuando este centro agota todas sus cargas energéticas, el centro motriz. Veamos estas personas que hacen excesivo deporte, Ujú. que son personas que, mejor dicho, a través de sus movimientos y eso ya llegan un momento en el que se sienten muy cansados porque se ha agotado esta energía. Entonces, el centro motor para seguir funcionando a lo largo del día necesita ir como un ladronzuelo a robarle los excedentes que están depositados en el centro sexual. ¿Para qué? Para seguir funcionando. Asimismo va a pasar con cada una de nuestras emociones. Si una persona tiene una emoción de tristeza, de dolor, porque un ejemplo, falleció un ser querido, o bueno, porque se encuentra solo o triste porque perdió algo, lo que sea, pues vamos a darnos cuenta que siempre estos defectos, estas emociones negativas, nos quieren estar sumiendo en eso, en un dolor, en una tristeza, en un sufrimiento, y cada una de estas emociones van a ir a agotar este centro. Es decir, que llega un punto donde la persona hasta se puede sentir vaciada emocionalmente. Uno siente como un vacío a la altura del ombligo. Cualquier cosa ya uno ya no siente ya ánimo. El ánimo ya se fue. Digamos que se invirtió en todas estas emociones negativas. Veamos que también en euforia, en un ánimo excesivo, cuando uno va a ir de pronto a algún lugar y tiene mucho ánimo de ir, pues todo ese ánimo quedó ahí enfocado y cuando ya a la persona se le acaba el día, uno dice, bueno, ¿y qué pasó con todo el ánimo que tenía? Pues quedó invertido en todas estas cosas ilusorias, digámoslo así. ¿Qué sucede? De nuevo, vienen todos este aspecto de los que agotan nuestra energía y para que siga funcionando este centro, entonces debe ir a saquear al centro sexual. Es decir, que si nosotros vamos a darnos cuenta,
A su vez, el centro sexual para poder trabajar, como ha sido saqueado a lo largo de todo el día, tiene que trabajar con excedentes de los demás centros, ¿sí? O sea, no está trabajando correctamente con su energía y esto hace que la persona no se pueda equilibrar. Muy pocos seres humanos saben cómo equilibrar los centros y conocen la práctica del suprasexo. Desafortunadamente, uno desequilibrado, permitiendo que todos los centros le roben el centro sexual y llega la noche a la práctica sexual y como no se conoce la práctica del suprasexo, entonces expulsamos esa energía a través del orgasmo. Bien, y algo que quiero aportar también aquí, antes de comentar el cómo se equilibran los centros, es que al final del día, generalmente al final del día, eh, todo lo que hicimos con las obras, lo que hicimos mentalmente, lo que invertimos en la energía emocionalmente, ¿sí? Todo eso va a caer a la parte sexual. ¿Para qué? O sea, todo se va a mezclar con la energía sexual para hacer una creación, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros decimos, con el amor o con las obras o con los pensamientos, con los sentimientos del día equilibrados, es que vamos a poder experimentar en la noche amor en el sexo, ¿sí? Pero si no, pues si estamos llenos de un poco de cosas, pues ¿qué vamos a ir a experimentar en el sexo? O si vamos a llevar todo eso también como carga energética, ¿sí? ¿Cómo se equilibran los centros? Vamos a mirar que para equilibrar los centros debemos aprender a observarlos primero. Vamos a descubrir cómo podemos verlos bien para llegar a equilibrarlos. Ahí es donde vamos a decir, como estábamos explicando ahorita, cada centro tiene una base de energía para funcionar, ¿sí? Esa base de energía se va a utilizar, si está en equilibrio, pues se va a utilizar y se va a invertir bien y listo, no va a generar que se robe energía de otros centros ni nada, ¿sí? Pero si no se usa en la rectitud, si cada centro no se usa en la rectitud, se está invirtiendo la energía en lo otro, o sea, en la manifestación de nuestros defectos. Se están alimentando son los defectos. ¿Y qué pasa? Que eso quiere decir que también toda esa contaminación va a caer y no nos va a ayudar para un ahorro de energía y para equilibrar la parte sexual, o sea, que haya energía pura para ir a transformar mediante el sexo, a subir y a devolvérsela a la conciencia en la práctica de transmutación sexual, ¿sí? Vamos a ver cómo se equilibran los centros. Existe algo llamado el cuaternario o los cuatro rectos. ¿M? Vamos a reflexionar en lo que es la rectitud, porque debemos aprender a llevar un comportamiento recto para dejar de alimentar nuestros defectos. ¿Cómo es? Bueno, vamos a autoobservarnos en nuestros pensamientos, por ejemplo, y vamos a poner un filtro que inclusive en la antigua filosofía griega se enseñaba el triple filtro de Sócrates. Vamos a enjuiciar cada una de estas funciones de los centros inferiores. ¿Es útil esto que estoy pensando? ¿Sí? ¿Es útil para mi conciencia, para mi desenvolvimiento, para mi equilibrio, para lo que quiero en función de conocerme a mí mismo? Bueno, ahí cada uno va a hacer su autorreflexión según sus preguntas. ¿Esto es útil para mí? ¿Es útil para mi conciencia? ¿Es justo? ¿Sí? ¿Está completamente equilibrado y justo esto que voy a pensar? Ah, ¿es verdadero esto que estoy pensando? ¿Hace parte de todos los procesos de la conciencia? ¿O esto es una imaginación de un defecto de lujuria? ¿O es una imaginación de otro defecto? ¿O es un recuerdo de tal o cual defecto? ¿O son planes de codicia o lo que sea? Ah, entonces no, este pensamiento no es recto, debe morir. Y ahí pedimos entonces la súplica a esa parte superior de nosotros, que es la Madre Divina, que está encargada de eliminar cada uno de los defectos. Madre mía, elimíname este pensamiento. Listo. Pero vamos a hacer lo mismo con los diferentes sentimientos. Vamos a autoobservar nuestros sentimientos y estoy sintiendo esto. Estoy sintiendo una irritabilidad que hace parte de la ira. Estoy sintiendo fastidio, estoy sintiendo pereza, estoy Ujú. sintiendo lujuria. Bueno, cada una de las cosas que empiece a sentir y lo vuelvo a pasar. Esto es útil, justo y verdadero para mi conciencia, para todo lo que yo quiero experimentar hacia la realidad de las cosas, porque es que aquí también debo aclarar algo y es que nosotros generalmente estamos viviendo
fuera de la rectitud, y fuera de la rectitud estamos, los defectos están viviendo todo, ¿sí? No estamos percibiendo la realidad de cada cosa, la realidad del amor, la realidad de lo que podemos experimentar con las obras, la realidad del sexo, la realidad del sentir superior. ¿Sí me comprenden? O sea, esto no es simplemente porque vamos a ser buenos. No, esto es porque vamos a experimentar lo superior de esta existencia, de esta manifestación de esta vida. Entonces, para experimentar la realidad, vamos a buscar la rectitud para a través de nuestra conciencia y no nuestros defectos. Por eso es que también vamos a hacer lo mismo con el recto orar. Esto que estoy diciendo, esto que estoy hablando o esto que voy a dejar de hacer es útil, justo y verdadero para los procesos de la conciencia. ¿Sí o no? Ah, entonces elimíname estas ganas de hacer esto, elimíname esto que quiero hacer, que estoy haciendo, elimíname listo. Y ahí ya va a cambiar. Estoy hablando, esto que estoy hablando es el recto hablar. Entonces cada una de esas cosas, pues toda la maledicencia, la crítica, bueno, o bueno, entonces en un momento nosotros hasta hablamos de más. No, no deberíamos hablar tampoco de más, que sea lo justo. Y vamos a ir diciendo, esto no es útil, no es justo, no es verdadero, debe morir esto de mi interior. ¿Para qué? Para llegar al equilibrio, ¿sí? Y la realidad. Entonces, como decía Camilo, el pensar, el sentir, el hablar y el obrar son las funciones que agotan todas las energías. Estas cuatro funciones podemos también llamarlas como las cuatro funciones del alma. ¿M? Entonces, si no las estamos observando, si no estamos haciéndoles ese juicio de justo, útil y verdadero, pues sencillamente estamos viviendo la vida en función de nuestros defectos. Cuando nosotros empezamos a mirar y a hacerle el juicio a través de este filtro, de lo justo, lo útil y lo verdadero, vamos a darnos cuenta que ninguno de nuestros defectos va a cumplir con estos tres aspectos, es decir, que se queda sin piso. ¿Cómo vamos a poner también en equilibrio nuestra energía? Al equilibrarla en el diario vivir, ¿qué vamos a hacer? Esto se conoce también como el equilibrio de los centros, estar uno equilibrado internamente. ¿Por qué necesitamos equilibrarla también? Porque si nosotros tenemos una pareja y con esta pareja estamos haciendo una creación a través del sexo, muchas son las parejas que llegan a la práctica sexual y tal vez, bueno, no llegan al orgasmo, no expulsan su energía, pero tampoco están fijando esta energía dentro de sí, no están haciendo ninguna creación y no se ha prendido el fuego. ¿Por qué? Porque esta energía necesita refinarse a través del sentido de la autoobservación. Nosotros en el día podemos estar, listo, iracundos, mal geniados, hablando, criticando, juzgando, pero en la noche, ¿qué va a ir a cristalizar? ¿Cómo está esta energía para cristalizarla a lo largo del canal medular? Sencillamente la energía está tan contaminada que esta energía así nunca va a poder subirse, es decir, no se va a poder transmutar. Por eso es necesario el equilibrio de los centros. Y por aquí es la base fundamental para que nosotros empecemos a darnos cuenta que el sexo da frutos. Si nosotros estamos a través del mal uso del centro emocional, ¿sí? En función del adulterio, de provocarnos aquí, de provocarnos allí, pues sencillamente, ¿qué vamos a cristalizar en la noche? Esta energía está muy contaminada. Eso es como si nosotros vamos a hacer una comida, ¿sí? Y estamos cocinando en el piso y le caen pelos y le cae mugre y le cae hasta veneno, pues ¿quién se va a comer eso? El ¿Cómo? plato que va a llegar. Exactamente, ¿cómo vamos a poder consumir esto? Así sucede con nuestra energía. Entonces, más que uno decir, ay, no, pero es que tengo piedras, y uno en este momento puede tener mucha ira, pero realmente uno puede darse cuenta que es la energía de uno. Esa energía es con la que yo voy a hacer una creación. Si yo no soy el responsable y sigo siendo negligente conmigo mismo, pues sencillamente esta energía va a seguir contaminada y usted va a llegar a la práctica sexual y jamás va a poder hacer lo que es una creación de un cuerpo, nunca se va a poder prender el fuego, jamás se va a cristalizar esa energía porque no hay un equilibrio de centros. Entonces, es fundamental que nosotros tengamos muy en cuenta cómo es que trabajan estos centros. Ya conocimos la energía que cada uno de ellos maneja, ¿m? Y cómo los vamos a poder regenerar para empezar a hacer esa creación. Entonces aquí vamos a mirar para contextualizarlo, ¿sí?
El centro sexual está relacionado con el cuerpo físico. ¿Por qué? Pues porque a través del centro sexual damos la creación a otros cuerpos físicos, ¿sí? Y bueno, la idea es cambiar y hacer una creación de unos vehículos llamados los cuerpos existenciales del ser, que son esas cristalizaciones de la energía creadora sexual purificada debido al equilibrio y de vuelta a la conciencia para que la conciencia genere esa fabricación de cada uno de los cuerpos, ¿sí? Eh, ¿Qué vamos a mirar? Que acá la pereza está como el defecto, la cabeza de legión de acá de este centro, pero ¿qué es lo contrario a la pereza? La diligencia. Quiere decir que nosotros cuando logremos trabajar sobre sí mismos, vamos a rescatar de la pereza la diligencia. Lo mismo, en el centro instintivo nosotros veíamos que hace parte del comportamiento de la energía vital y todo lo de la energía vital hace parte de la cuarta dimensión. Más adelante igual en la siguiente conferencia vamos a hablar de las dimensiones. ¿Qué está relacionado ahí? Ahí estaba la codicia y ¿qué es lo contrario de la codicia? El altruismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sigue? Nosotros veíamos que el centro emocional inferior está contaminado con la lujuria, si la dejamos manifestar bastante, y lo contrario de la lujuria es la castidad. Pero ¿cómo vamos a llegar a esa castidad? Llegar a la castidad es lo que dice Meli, que vamos a prender el fuego. Ese es el primer escalón de castidad. Y esa castidad se va a dar eliminando ese aspecto llamado yo fornicario. ¿Para qué? Para que se pueda dar toda la creación superior, ¿sí? Ahí es donde se va a alcanzar ese primer peldaño de castidad. Bueno, y cuando terminemos de trabajar la lujuria, pues ahí sí saldrá la parte opuesta del defecto, que es la virtud de la castidad. ¿Sí? Si seguimos así subiendo, vamos a encontrar la parte contraria del orgullo, que es la humildad, y la parte contraria de la ira, que es la mansedumbre. Y así es que nosotros también vamos a dejar de desequilibrar cada uno de nuestros centros. Vamos a llegar a templarnos, a equilibrarnos, fruto de la autoobservación, de conectarnos con esa parte de la conciencia, a pedir ayuda a nuestra Madre Divina, que es esa parte femenina de Dios dentro de nosotros que está encargada de eliminar cada uno de los defectos, y así vamos a poder en un punto conectarnos con la sabiduría del Padre, ¿sí? Que es donde está toda la parte superior, el centro intelectual superior. Bien, ese es el tema en general. Ahora nosotros vamos a ver que aquí lo valioso es invertir toda esa energía del espíritu en una creación superior que se puede dar en el sexo, pero cualquier persona puede, así no tenga pareja, buscar el equilibrio. ¿Para qué? Para refinar su propia energía, para no desperdiciar su propia energía. Miren que hubo algo tal vez que quería comentar en la parte sexual con respecto a la fornicación. Miren que una persona se cansa cuando expulsa su simiente mediante el orgasmo, expulsa la energía creadora del espíritu y esa persona hasta se cansa. Los jugadores de alto rendimiento, como lo decíamos en el primer tema, los hacen abstenerse de expulsar la energía creadora sexual. ¿Por qué? Porque para que rindan en las competencias. Pero bueno, ahí lo que está pasando es que el centro motor se va a agotar y va a robarle al sexual, ¿no? Entonces, pues tampoco. Pero la idea es que nosotros descubramos el valor que tiene nuestra energía de vida, en dónde la estamos invirtiendo. El equilibrio es una decisión, ¿sí? Es una decisión. Decidimos llegar y preguntarnos, ¿esto es útil, justo y verdadero o no? Y decidimos entonces pedir muerte a ese pensamiento, a esa emoción, a esa obra o a esa palabra. Es una decisión de cómo vamos a enfocar nuestra vida. Para lograr conocernos a nosotros mismos se requiere incesante autoobservación, descubrir todo ese interior nuestro para cada uno de los procesos de el conocernos a sí mismos. Así es. Entonces, esta es la conferencia de los centros, recordándoles e invitándolos para recibir el audio de la conferencia, PDFs, cualquier inquietud, cualquier tutoría. Acá nosotros tenemos un grupo en WhatsApp también, donde estamos compartiendo constantemente todo este material para que las personas que no se pueden conectar en vivo o quieran descargarlo o compartirlo, tengan esa posibilidad. La próxima conferencia que vamos a ver el día de mañana va a ser la conferencia 5 y 6 y se denomina Las dimensiones y dónde están en nosotros. Esta conferencia es muy importante para que nosotros tengamos más claridad dentro de nuestro trabajo interior. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora sí vamos a dar entonces la parte de las preguntas.
¿sí? Si hay alguna inquietud, con mucho gusto lo pueden irla generando. En orden vamos a responderlas.